No me pregunten en qué servía. Oraba por los hermanos, los animaba y a veces iba a verlos a ellos, ¿no? Pero bueno, yo tengo tanto respeto por los misioneros como no se imaginan. Nuestra iglesia en los últimos años ha enviado varios misioneros. En este momento tenemos 5 misioneros que son apoyados económicamente y con oración por nuestra iglesia. Y estamos esperando a ver quién se anima a llevar el Evangelio a su rancho o a donde el Señor te muestre, Irak, Irán, no sé, donde sea. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia lo tiene que enviar. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, la base de las misiones es que habiendo escuchado, habiendo creído y habiendo conocido, ahora somos responsables de enviar a aquellos que Dios les ha hablado a su corazón para ir a anunciar esta gloriosa salvación y justicia que Dios ha ofrecido a todos los hombres, a judíos, a griegos y a todos quienes pueden simplemente creer en su Hijo Cristo Jesús. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. Presten atención a esta frase porque es hermosa. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. Por eso me gusta tanto el ministerio, porque tengo el privilegio de dar noticias alegres, el Evangelio de las cosas buenas a la gente. Ustedes no van a obtener esto viendo las noticias en la televisión, no lo van a encontrar leyendo el diario o leyendo las revistas que compran en los supermercados. ¿Vieron cuando llegan ahí a pagar a la caja? Porque todo eso es drama. Publican todo lo malo que ocurre. ¿Cómo empiezan las noticias en la televisión? Poniendo todo lo peor que está pasando. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos un mensaje para darle al mundo. Un mensaje de paz, de vida, noticias de cosas buenas. El Evangelio son las buenas nuevas. You know what I mean? Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues en Isaías 53:1 dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona no puede creer en Jesús si no ha escuchado el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que venimos a conocer a Dios. La palabra de Dios es esencial para el desarrollo de la fe en nuestro corazón. Muchas veces la gente te dice, quisiera tener más fe. Yo creo que a veces casi insultamos a Dios por nuestra falta de fe. He escuchado gente decir, oh, ayúdeme a tener más fe, solo ayúdeme a creer. O muchos te dicen, ore usted, pastor, que tiene más fe. Me pregunto, ¿cuál sería mi respuesta si llegara a casa en la tarde y le dijera a mi familia, he decidido llevarlos a cenar afuera esta noche, pienso que podríamos ir todos juntos a comer una hamburguesa
y unas ricas papas fritas con un sabroso milkshake de fresa al In-N-Out o al McDonald's. Y ellos me contestaran todos juntos, ayúdanos a creer. Esto me haría preguntarme qué clase de carácter tengo para que tengan tal dificultad para creerme que los voy a llevar al In-N-Out. De igual manera, ¿cuántas veces tomamos las promesas de Dios y decimos, Señor, solo ayúdame a creer, ayúdame a creer, Señor? Pablo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es verdad, es difícil confiar en alguien que no conoces. Cuando alguien viene y te dice, se me hace muy difícil confiar en Dios, lo que realmente está diciendo es, realmente no conozco a Dios muy bien. Porque si conocieran a Dios, no tendrían ningún problema en creer en Él. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de su palabra. Porque así se ha revelado Él a nosotros. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pablo dice en el versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. En otras palabras, ellos escucharon la historia de Jesús, pasó a través de todas las comunidades judías alrededor del mundo. No pueden decir que no. También digo, dice Pablo en el versículo 19, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Esto le dijo Dios a Moisés en Deuteronomio capítulo 32, cientos de años antes de que esto ocurriera. Ellos ya sabían esto. Dios decidió hacer su obra por medio de los gentiles, por medio de los no judíos, por medio de nosotros. Decidió derramar su gracia, su amor, sus bendiciones. ¿Para qué? Para provocar a celos a los judíos. De tal manera, para que los judíos buscaran a Dios a través de Cristo Jesús. Para que cuando ellos vean la manera en que Dios está bendiciendo a los creyentes cristianos y el amor de los cristianos para con Dios y para el Señor, ellos sean provocados a celos. Cuando vean a los no judíos recibir el pacto y la gracia y las bendiciones y la gloria de Dios, sean provocados a celos. Esto lo comparo con mi chiquita, Stephanie. Cuando Stephanie tenía 4 años, por ser la menor de todos en la familia, toda la atención era para ella. Y ella lo sabía muy bien. Entonces, abusaba mucho de nosotros porque hacía lo que quería con nosotros y muchas veces me ignoraba. Para cuando la llamaba para que venga conmigo, me ignoraba. Entonces lo que yo hacía para llamarle la atención, agarraba a su hermano mayor y comenzaba a jugar con él y luchábamos en la cama y le decía que cuánto lo quería, que lo quería mucho. Cuando ella se daba cuenta que estaba jugando con el hermano, entonces le agarraba el apuro y venía moviendo sus codos y haciéndose camino entre todos y me abrazaba y me besaba y trataba de defenderme porque la provocaba a celos. Lo recuerdo como si fuera ahora, mostrándole mi amor a su hermano y diciéndole cuánto lo quería. A ella le producía celos. Eso es exactamente lo que Dios está buscando hacer con los judíos. Él sigue amando a los judíos, independientemente, lejos de la cuestión de la justicia y todo eso, Dios aún los ama. Y por lo tanto,
Él bendice a los judíos. Todo el tiempo Dios está queriendo que los judíos se hagan camino con sus codos y se acerquen a Él. Y los sigue bendiciendo. Ustedes ven los premios Nobel del mundo. No sé cuál es el porcentaje, pero en medicina, en tecnología, se los llevan siempre los judíos. Pablo dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, en Isaías 65, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Muchos judíos que esperaban al Mesías no quisieron creer en Él cuando Él vino. Entonces Dios le ofreció su salvación a los gentiles, a los no judíos. Muchos gentiles que ni siquiera sabían del Mesías lo hallaron y creyeron en Él. Igualmente que algunos religiosos hoy en día, en muchas iglesias, que están espiritualmente ciegos, mientras que otros que nunca han ido a la iglesia y que se la pasaron, y fumando cosas raras, son los que responden de manera más positiva al mensaje de Dios, más que esos que han estado en la iglesia toda la vida, sin saber a qué van a la iglesia, van por tradición. Y cuando le hablas, dicen, la Biblia dice, les dice, quítate tú de aquí tus fregaderas. Así me han dicho a mí. Versículo 21, pero acerca de Israel dice, esto lo dice Isaías, Pablo lo está citando, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La gracia y la misericordia de Dios se extendieron a los gentiles, a los no judíos, pero las manos de Dios continúan todo el tiempo extendida para con los judíos, quienes rechazan la manera de Dios a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿significa esto que Dios tiene olvidado a los judíos para siempre? De ninguna manera. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a leer en Romanos capítulo 11 que Dios todavía tiene un plan muy grande para ellos, por el cual Él va a dar la salvación a los judíos. Así que, si viene la semana que viene, lo leemos.